Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla ¿de qué? Venga, adivínalo, de bolsa, de finanzas y de todo esto. Bien, voy a intentar hablar un poquito más bajo hoy, más pausado, no por nada en general. Ya sabéis que soy un tipo muy entusiasta y que cuando grabo un podcast o un vídeo o algo estoy prácticamente gritando. Pero sí que es cierto que ayer estaba enfermo, como os lo dije en el anterior podcast, que no podía grabar muy bien un podcast porque me dolía la garganta también, aparte de la cabeza y tal. Y al final, como ocurrió lo que ocurrió, que fue la noticia de que Ucrania renunciaba a la OTAN y se disparó la bolsa, luego recortó, pero bueno, creo que era interesante hacer un podcast. Pues hoy estoy más jodido. Pero vaya, de nuevo voy a intentar hablar más bajito y creo que no moriré en el intento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a comentar hoy si es ya el fin de la recesión, si es un buen momento para vender nuestras acciones, ya que es un rebote del gato muerto, o si por el contrario, pues es el final, ya, porque recordemos que toda esta situación de caída en el mercado sí que es cierto que comenzó con el tema de la Reserva Federal, cuando se subían, iban a ser más duros con el tema de reducción de balance, con la subida de tipos de interés y todo esto. Sí que es cierto que ahí fue cuando comenzó la caída de los mercados, pero sobre todo la caída se acentuó, ya fue más masiva, cuando comenzó la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué ocurre? Que si quitamos este factor de la ecuación, es decir, si se terminase la invasión, el conflicto militar, llámalo X, que hay ahora mismo en Ucrania con Rusia, entonces la pregunta es clara, ¿podría haber un rebote en los mercados que nos llevase de nuevo máximos históricos? Pues la respuesta es que sí, pero con varias condiciones, que es lo que vamos a estar hablando en el podcast de hoy. No sin antes comentarte que me puedes seguir en Instagram, madre de Dios, @Arnau_Nogués, estoy un poco ya ido de la cabeza. Y también decirte que si te estabas pensando hacer algún curso de bolsa de 1.000 pavos o de 500 pavos, pues que sepas que en Boring Capital tenemos uno por 29,99. Y te aseguro que en esas 8 horas de contenido, en clases de 10-15 minutos, vas a aprender lo mismo, si no más, que en un curso de estos que te cobran medio sueldo. Así que lo tienes en boringcapital.net. Pues bajas un poquito y encuentras el curso. Y venga, me callo ya de la promo y vamos a hablar de por qué están subiendo las bolsas. Bueno, en primer lugar, la noticia de ayer, que ya la comentamos, pero voy a volver a mencionarla, es que Ucrania renunciaba a su deseo de entrar en la OTAN. Ya sabemos que Rusia le impuso las condiciones de Rusia para que terminase la guerra y el conflicto militar eran, en primer lugar, que Ucrania renunciase a entrar a la OTAN, bien. También que se declarase a Ucrania como un estado neutral, es decir, que no estuviese ni a favor ni en contra de ningún estado, de ningún bloque, perdón. Y luego también que reconociese la pertenencia de Crimea, que es esta península debajo de Ucrania, que se anexionó Rusia en 2014, pues que reconociese ya diplomáticamente que es parte de Rusia y también que haga libres, ¿no? Que reconozca la independencia de las regiones, creo que es Donetsk, bueno, no sé cómo se llaman, pero son 2 regiones así del este de Ucrania, que, bueno, la mayoría de su población es prorrusa totalmente, fue lo primero que invadió Rusia. Y, a ver, no sé lo que van a hacer, desde luego que no lo sé, pero a mí me huele a lo siguiente, ya lo comenté un poquito ayer, ¿no? A mí me huele que esta es la primera cesión de Ucrania para comenzar a hablar con Rusia. También recordemos que China va a estar mediando entre ambos países y creo que al final van a llegar a un acuerdo de, venga, va, te reconozco Crimea, porque al final Crimea ya se anexionó Rusia hace 8 años, la gente que hay allí ahora es rusa. Te quiero decir, no hay juego, ¿vale? Pues la reconoces y ya está, tampoco hay mucho más que hablar. Y quizás en las regiones estas de Donetsk, creo que se llama, la verdad es que no sé los nombres, creo que seguramente lo que ocurra será que al final hagan un referéndum y saldrá que sean independientes porque los habitantes de ahí pues no son muy pro-ucranianos, la verdad. Pero vaya, y luego ya pues se la anexionará a Rusia o hará lo que sea. Pero yo creo que es claramente un avance, desde luego teniendo en cuenta cómo estábamos al empezar la semana, que poco más y nos iba a caer un misil nuclear. Parece ser que está mejorando bastante la situación y esto los mercados lo saben. Y hoy rebota el Nasdaq un 2,5% a esta hora, que es la apertura. Bueno, el premercado, quedan 8 minutos para que abra el mercado.
El S&P rebota un 2% y bueno, pues prácticamente toda la cartera volando. El petróleo y las energías bajan, recortando bastante, aún así siguen disparadas. Sí que es cierto que creo que está muy extendido el Brent, está muy extendido, prácticamente todas las materias primas están súper extendidas. Y, hombre, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo ya, pero creo que la energía no sé si es short, es decir, no sé si hay que ponerse corto en petróleo, pero lo que desde luego sé es que no hay que ponerse largo porque en cualquier momento va a salir la OPEP y va a aumentar la producción de petróleo. Eso siempre ha sido así y esto eventualmente ocurrirá. No sé a quién están esperando, igual creen que, por lo que sea, que todavía puede haber un spike al alza y están esperando a que se produzca para aumentar producción y pues ganar unos cuantos miles de millones, pero no lo sé, pero vaya, prefiero no saberlo, prefiero no invertir en otro tipo de instrumentos. Bien, y bueno, Arnau, has dicho antes que podríamos volver a máximos históricos, pero viendo varias condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues en primer lugar es que obviamente finalice el conflicto militar en Ucrania. Creo que esto tampoco es ninguna novedad, pero ojo, que finalice con un pacto, un tratado de paz firmado. Muy importante. Porque en ocasiones, sí que es cierto que esto pasa sobre todo en Oriente Medio y en este tipo de países, que sobre todo hay mucho estado fallido, etcétera. Confío en que en Ucrania y Rusia son países relativamente avanzados, no ocurra este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que en ocasiones hay como paces, como altos al fuego indeterminados, pero nunca se firma ningún tratado de paz. Entonces eso a nivel institucional y a nivel de pues libre comercio es muy pues da mucho miedo, digamos, ¿no? Las empresas meterse ahí, invertir ahí, porque sí, vale, no hay guerra real, pero es que en verdad estamos en estado de guerra todavía. Entonces yo lo que prefiero es, en primer lugar, obviamente una retirada militar, una desescalada, y también ¿cómo se dice? Pues eso, un tratado de paz firmado, ¿vale? Es decir, algo que funcione escrito como tratado de paz. Bien, en otro lugar, lo estoy leyendo porque lo he puesto antes por el canal de Boring Capital gratuito, que por cierto podéis uniros, es gratis. En primer lugar, pues sí, mi condición es que se firme la paz. En segundo lugar, es que hay una rebaja de las sanciones a Rusia. Y dirás, Arnau, pero ¿qué carajo te importa a ti las sanciones de Rusia? Pues lo que ocurre es que al final vivimos en una economía súper globalizada, súper conectada, y lo que ocurre es que las sanciones que nosotros, Europa, le impone a Rusia, al final afecta también a Europa. Obviamente la afecta en mucha menor proporción que a Rusia. Al final a Rusia la hemos destrozado económicamente hablando. Pero es cierto que pues a Europa, sobre todo a nivel energético, porque la dependencia energética de Europa, de Rusia por parte de Europa es absolutamente abismal. Al final nos está perjudicando muchísimo, subiendo los carburantes, subiendo la energía, muchas empresas reduciendo su margen de beneficio, incluso llegando a estar en pérdidas por estas subidas. Al final la clase media, cuando rellenas algo tan simple como el depósito de tu coche, pues tienes menos poder adquisitivo y ese dinero de más que te estás gastando en rellenar el depósito o en la calefacción, pues te lo vas a dejar de gastar en otro tipo de bien de consumo, que al final eso pues baja el consumo, como hemos dicho, reduce los ingresos y es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, por eso, a mí me gustaría ver una rebaja de las sanciones por parte de Rusia, me gustaría ver quizás que se vuelva a permitir comprar petróleo ruso en Estados Unidos y en Europa. También me gustaría que Rusia, por su parte, volviese a permitir las exportaciones sobre todo de cereal a Europa. Al final, ojo con el cereal, que Rusia y Ucrania sobre todo son países, al menos de Europa, los más importantes a nivel de exportación de cereal. Si sube el precio del cereal, que de hecho está en máximos históricos, el precio del trigo, por ejemplo, ojo. Ojo, porque al final sube el pan, al final la gente es más caro comer y todo es un pez que se muerde la cola y genera más inflación. Entonces a mí me gustaría ver también una rebaja en las sanciones, ¿vale? Y también pues en este tipo de mini restricciones comerciales. Y por último, también me gustaría ver un incremento de la producción de crudo por parte de la OPEP. Me estoy pausando porque se me seca la garganta una barbaridad. Lo siento. Bien, pues un incremento de producción del crudo de la OPEP. Al final, a 120-130 dólares por barril no se puede llegar a máximos históricos en bolsas. No se puede de ninguna manera.
¿Por qué? Porque sí, igual a Facebook, a Google, a Microsoft, Apple, entre comillas, se la pela que suba la energía. Al final a las tecnológicas les da un poco igual que suba el precio de la energía porque, bueno, pues tienen unos costes fijos que sí, obviamente dependen de la energía, pero no tanto como, por ejemplo, una empresa industrial. Al final, una fábrica depende muchísimo más del precio de la energía que una empresa de software. Esto no es ningún tipo de ninguna novedad. Ahora bien, estamos hablando de la economía en general. Entonces, empresas de software, sí, nos afectan, pero si la empresa industrial de turno se afecta, ya esa empresa paga menos a Facebook Ads para hacer publicidad. Y al final todo, insisto, la economía está muy interconectada entre sí, entonces al final no podemos llegar a máximos históricos con un barril a 120, 130 dólares, la verdad. Yo creo que para máximos históricos deberíamos estar alrededor de 80, 90. Como mucho, como mucho. Yo, lo ideal serían 60. Entre 40 y 60, teniendo en cuenta también la situación actual, sería lo ideal. Ahora mismo está a 125, si no recuerdo mal. Bueno, pues tiene que bajar y la forma más lógica de que baje es a través del aumento de producción por parte de la OPEP, ¿vale? Que son los países árabes. Entonces iremos viendo a ver qué tal. Yo, desde luego, a ver, obviamente tengo una sonrisa en la cara, ¿vale? Para que mentiros, del rebote, pues mejor que ahora en un más 2% que en un menos 2%, desde luego, pero soy absolutamente escéptico. Sí, vale, que sí, que parece que la guerra está llegando a su fin, que a nadie le interesa, venga, te lo compro, yo también lo entiendo. También te compro que ayer se vendieron muchísimas opciones put, por lo cual la gente ya no quiere estar tanto, no quiere tener esas opciones de venta. Venga, lo entiendo también, te lo compro. Pero aún así sería bastante cauto, sobre todo porque tenemos un índice de volatilidad, un VIX a 33 puntos, que es una absoluta barbaridad. Lo normal son menos de 20. Es decir, cuando el VIX supera los 20 puntos, estamos en un momento volátil. Y sobre todo volátil tirando a bajista. Pues que ahora siguen 30. Joder, es todavía muy alto como para hablar de rebote, como para hablar de nada. El SP, el Nasdaq, etcétera, están en tierra de nadie. Al final, a nivel técnico, no están en ningún lado. Sí, podrían... Bueno, la verdad es que no... Sí, pueden estar más o menos en una zona de resistencia, perdón, de soporte, pero vaya, no están ni cerca de resistencias clave ni absolutamente nada. Así que estamos muy en tierra de nadie, todavía es muy pronto para decir nada, para juzgar absolutamente nada. Y yo os lo traslado así, es mi opinión, como siempre. Pero vaya, creo que de cumplirse estos 3 puntos que hemos comentado hoy, podemos ver máximos históricos pues fácilmente en junio o julio. Obviamente depende de cuándo ocurran estas situaciones. Pero vaya, no estoy nada triste ni nada desmoralizado, así como puede ser hace una semana, sí que lo estaba un poco más. Hoy, ahora mismo estoy bastante bien, a nivel de entusiasmo con el mercado. Y en 8 segundos va a abrir el mercado, así que voy a esperar un poquito para comentaros cómo abre realmente, que en ocasiones del premercado al mercado así, pues hay mucho cambio. A ver cómo abre el SP. Venga, 2% arriba. Es que me parece mucha subida y no me extrañaría para nada que se diese la vuelta. Esperemos que no se dé la vuelta, ¿vale? Venga, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.